suceso, quedaron atónitos. Dice, tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Reconocieron su autoridad. No es de que hayan tenido un miedo de temor, amén. Es que reconocieron el poder de Jesús, porque dice, glorificaron el nombre de Dios, sí. Amén. Nuestras actitudes y nuestras acciones son fundamental en un hijo de Dios, de un Dios que es compasivo, de un Dios que es amor, amén. Toda actitud, toda acción, toda palabra que sale de nuestra boca, estamos nosotros hablando, estamos nosotros testificando de un Jesús del cual nosotros hemos creído y creemos que es un Dios amor, que es un Dios compasivo. Amén. Así es que nuestras actitudes, nuestras acciones deben reflejar este carácter de Cristo. Sí. Amén. Este carácter de Cristo debe de reflejarse en nuestras vidas, reflejando a un Dios que se compadece del dolor. Amén. Que se compadece de la necesidad. Amén. Si vemos en los milagros que Él ha venido haciendo, como en la lección pasada, de que Él sanaba a un leproso. Amén. Un Dios que era compasivo, como les decía en esta misma lección. Jesús no fue o no sanó a este siervo del centurión por lo que habían dicho los ancianos. Él se compadeció ya de la enfermedad de este siervo. Amén. Sí vio las acciones, las actitudes de este soldado romano, pero Él se compadeció de la enfermedad de este siervo. Y como a alguien oí decir allá afuera, Jesús no necesita de las obras que nosotros hagamos, pero nuestro prójimo sí. Nuestro prójimo sí necesita de las obras que nosotros hagamos. Nuestro prójimo es al que nosotros le podemos ayudar con alimento, ayudarle que si tiene necesidad de ropa, si tiene necesidad de calzado. A Jesús no. Amén. Él es dueño de todo. Amén. Él no tiene necesidad de nosotros. Amén. Pero nuestro prójimo sí. Y es en estas acciones, en estas actitudes donde nosotros venimos a testificar de lo que es el carácter de Cristo. Nosotros hemos aceptado en nuestros corazones a un Dios de amor, a un Dios compasivo, amén, a un Dios dadivoso. Estas deben de ser las actitudes que nosotros debemos de tener. Amén. Amén. Sí, amén. Antes de pasar al siguiente punto, ¿a alguien le gustaría opinar o decir algo? Recuerden que estamos en una enseñanza y nosotros podemos, al igual que ustedes, yo estoy aprendiendo. Amén. Si amén. ¿Alguien tiene alguna opinión? Nuestro siguiente punto dice, evidencias de que Jesús es el Mesías. Juan el Bautista tuvo luchas internas al tratar de entender la identidad de Jesús. Si me lee, hermano Jesús, en Lucas del 18 al 20. Amén. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Amén. Si recordemos, en este momento Juan el Bautista está en la cárcel. Amén. Y es muy probable, que fueran los discípulos los que le fueran a contar a Juan lo que habían visto hacer a este hombre, a Jesús. Amén. Los discípulos de Juan le contaron lo que habían visto. Juan el Bautista le dice a 2 de ellos y los envía hasta donde está Jesús con una pregunta importante. Los discípulos van y se acercan a Jesús y le dicen, Juan el Bautista, Juan nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el Mesías, el que ha de venir, o esperamos a alguien más, o esperamos a otro? Amén. Es una pregunta crucial en este momento. Amén. En este momento el Mesías es puesto en duda y nada más que por el mismo Juan el Bautista.
Amén. Por el mismo Juan el Bautista, él está preguntando si este era en realidad Jesús. Amén. Los seguidores de Juan le hablaron de los milagros que Jesús hacía, y él mismo había oído por medio de los profetas que el Mesías sería manifestado de esta forma. Escuchó los informes de sus seguidores. ¿Por qué creen que Jesús hizo esta pregunta? ¿Por qué creen que Juan hizo esta pregunta? ¿Eres el que ha de venir o esperamos a alguien más? ¿Por qué creen? ¿Alguien puede decirme por qué creen que Juan hizo esta pregunta? Amén. Probablemente y en este momento era porque estaba él en la cárcel. Él estaba en la cárcel y viéndose en las circunstancias que él estaba, probablemente encadenado. Amén. Y él mismo había predicado de este Mesías, de que él venía a dar libertad a los cautivos. ¿Cómo no iba a ir a decir, bueno, si es del que yo prediqué, iba a venir a dar libertad a los cautivos, ¿cómo es que yo estoy en la cárcel? Amén. Probablemente fueron dudas las que él mismo quería y necesitaba tener respuestas. Amén. Por estar en la prisión, no había él testificado o no había él visto personalmente los milagros, las maravillas que Jesús había visto. Amén. Puedo decir que Juan el Bautista, siendo un ser humano como todos nosotros, tenía él luchas. Amén. Él no estaba excepto, él no estaba a salvo de tener las luchas humanas como las que nosotros mismos tenemos. Él estaba pidiendo una confirmación de que Jesús, al que él había proclamado, era realmente el Mesías que habían esperado. Por eso es que Juan pregunta y francamente dice, ¿es Jesús aquel que habría de venir o nosotros vamos a esperar a alguien más? Amén. Dice el verso 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron a Juan el Bautista, nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Amén. Como les decía, Juan, al igual que nosotros, pasaba luchas. Amén. Y le llegaban estas inquietudes, estas dudas. Estando en la cárcel, él se preguntaba si a este del que le estaban hablando, de los milagros, de los prodigios que él hacía, era realmente, que si era realmente el Mesías, al que esperaban, al que hablaban de que habría de venir. Amén. Amén. Veamos cómo el Mesías es reafirmado. Si me lee alguien del mismo capítulo 7, del 21 al 22, alguien más que desea leer. El 21 y el 22. Aleluya. Santo, aleluya. Ir a hacer saber a Juan lo que habéis visto, oído, los ciegos ven, los ojos abren, los leprosos son limpiados, y los sordos oyen, y los muertos son resucitados. A los pobres es anunciar el evangelio. Amén. Amén. Gracias, hermano. Si vemos que Jesús no solo responde con palabras la pregunta de Juan, sino que es también con hechos. La respuesta que los seguidores le dieron a Juan fue una lista de los hechos. Amén. Porque si bien leemos el verso 22, es una lista. Amén. Respondiendo Jesús le dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto, lo que habéis oído. Amén. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados,
y a los pobres, a los que tienen necesidad de mí. Probablemente pensaba Jesús, le decía, a estos son a los que yo les estoy dando el mensaje. Aleluya. Amén. Estos Sí. discípulos fueron a Juan y le dieron la lista que Jesús había dado. Amén. Gloria a Jesús. La vida de Jesús, su humildad, su compasión, eran ofensas para algunos. Muchos judíos pensaban que el Mesías llegaría como el rey. Amén. Llegaría como un rey y apartaría al gobierno romano. Es probable que muchos se decepcionaran y hasta perdieran la fe de ver de que este hombre andaba vestido humildemente. Amén. Tenía compasión, se compadecía. Y como se cree de que esperaban de que fuera como un rey. Amén. Que llegara él a tomar la autoridad que tenía el imperio romano. O en otras palabras, Jesús estaba diciendo que él venía a hablarle al que tenía necesidad. Él no vino por los que ya eran sanos, por los que no tenían necesidad. Él vino por los que necesitaban. Amén. Amén. Si me lee, por favor, hermano Jesús, el verso 23. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Amén. En otras palabras, Jesús está diciendo, dichoso el que no tropieza por causa de mí. A todo el que está dispuesto, a reconocer los milagros de Jesús a través de esta palabra, este tendrá su recompensa. Amén. Al que no pone en duda que Jesús era el Mesías, el que creen de que ya Jesús vino, porque hay muchos que todavía están esperando. Hay muchos que creen que todavía al Mesías que anunciaron, este todavía va a venir. Amén. Pero cree, hermano, de que este Jesús ya vino. Amén. Ahora Aleluya. bien, para nosotros la confrontación que nos hace el Espíritu Santo. Hemos visto de los milagros, prodigios que Jesús hizo, la enseñanza pasada de los milagros que Jesús hizo. En este momento también vemos el milagro de que Jesús sanó a un siervo que estaba a punto de morirse. Vemos el milagro que Él resucitó a un joven muerto. Ahora lo que el Espíritu Santo nos confronta a nosotros es que si nosotros estamos creyendo que ese mismo Jesús puede ahora hacer el milagro que nosotros estamos necesitando, Yo lo creo. ahora la confrontación que el Espíritu Santo hace, si nosotros hoy en este tiempo estamos creyendo que si esos milagros que fueron en tiempo bíblico de lo que está testificando la Biblia, creemos nosotros que pueden hacerse esos milagros. Yo no conozco la necesidad o de que ustedes estén necesitando del milagro de Dios, pero Jesús sí. Amén. Y si ustedes creen, levanten sus manos. Amén. Aleluya, Pongámonos de yo pie. creo. Y que el Señor exprésele a puede hacer Jesús, milagros. exprésele a Dios la necesidad que tú eres usted el tiene. Rey de